programa porque estamos hablando puros temas padrísimos que nos sirven no solo a las mamás, sino a todas las mujeres en general, porque tenemos a nuestro queridísimo doctor, que es nuestro ginecólogo de cabecera, que es el doctor Gerardo Azpiazú, que hoy nos va a hablar de un tema que lo escuchamos mucho, pero luego no sabemos qué es, y a veces entre las comadres dicen, ay, es que te dio. No, pues no es fácil de diagnosticar, tienes que ir con un doctor, y por eso vamos a hablar de la endometriosis. Endometriosis. Endometriosis, ¿o cómo se dice? Bueno, la endometriosis Okay. es un padecimiento que causa muchos problemas en todas las mujeres. Empieza desde a veces pacientes muy jóvenes, desde sus primeras menstruaciones. En las primeras menstruaciones puede haber algunos síntomas. De hecho, es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer. Se dice que ocupan hasta más de 4 o 5 consultas para poder a veces establecer un diagnóstico. ¿Y de Es decir, se oculta mucho. ¿Qué es en sí la endometriosis? Bueno, yo quería dar un ejemplo de una amiga con un mal diagnóstico. Ella traía un dolor muy fuerte abdominal, va al médico y pues lamentablemente le dicen que puede ser la vesícula. Y en ese momento la operan para quitarle la vesícula y después ya que está ella pues en quirófano se dan cuenta que es una endometriosis. Sí, de hecho el problema de la endometriosis es que es una enfermedad como sistémica. Es tejido de la matriz que se encuentra dentro de la matriz, que es el endometrio. Este migra hacia las partes externas, hacia lo que es peritoneo, se puede ir hacia los ovarios, el intestino es uno de los lugares más frecuentes, entonces muchas veces se confunde también con colitis. De hecho, se ha visto endometriosis en lugares como el pulmón, se ha visto en lugares en vagina, por ejemplo. Intestino, bueno, en todas las áreas, estómago, hacia el hígado es más raro, pero pues sí hay casos muy raros. Incluso a veces hasta, por ejemplo, después de un procedimiento quirúrgico, se ha visto que hay endometriosis a veces en las heridas, en la piel, etcétera, ¿no? Entonces es una enfermedad como que migra mucho, exactamente. Es un tejido que se encuentra dentro de la matriz que está hacia afuera. Y cuando está afuera, crea todos esos problemas que conocemos. Por ejemplo, los síntomas más comunes en cuanto a las revisiones, pero a veces se presentan cosas atípicas. Por ejemplo, les duele en otra parte, etcétera. Pero los más comunes son el dolor pélvico crónico, es decir, aquella paciente que tiene mucho dolor pélvico constantemente, sobre todo que se incrementa para el dolor menstrual, que se llama dismenorrea. Este dolor menstrual suele ser más incapacitante y progresivo con el paso del tiempo. También Doctor, ¿esto se puede confundir con el cólico menstrual? O sea, que te da algún coliquito, se te quita y te vuelve a dar. ¿Pasa esto con la endometriosis? De hecho, en teoría, el cólico menstrual es algo como fisiológico normal. Ajá. Pero la endometriosis es un dolor cólico más incapacitante y más constante. O sea, que eso es más lo que agudo. pudiera diferenciar un poco. Pero aún así tenemos pacientes que no tienen cólicos y tienen una endometriosis severa. Entonces a veces los síntomas no van de acuerdo a la severidad. Por eso es una enfermedad muy difícil de diagnosticar. A veces también puede haber dolores a las relaciones sexuales al momento de implantarse hacia el cuello de la matriz. Al momento de movilizarse puede doler mucho. Y otro síntoma a veces es cuando ya la paciente no se puede embarazar, que acude con nosotros y llegamos a ese diagnóstico de que no te puedes embarazar porque tienes una endometriosis. Puede ser de también ciertos otro grados. síntoma que tienen menos fluido menstrual. No, de hecho, al contrario, tendría que ser un poco más de flujo menstrual. Es desagrado. más constante que haya más flujo menstrual, más cólico durante los ¿Hay periodos. alguna edad o algún detonante que sea de cuestión salud, el sobrepeso, quizá las hormonas, quizá el estrés, que digamos que haga que aparezca la endometriosis? Se le ha asociado mucho más con el sobrepeso. Ese es un constante, porque en teoría los estrógenos son los que producen más endometriosis y a lo largo de la vida todas las mujeres tienen estrógenos. Entonces, aquellas pacientes con sobrepeso. Y de hecho, uno de los causas que disminuye la endometriosis pudiera ser el uso de anticonceptivos, por ejemplo, que tanto se ha dicho que los anticonceptivos en muchos mitos alrededor de que son malos, etcétera. Bueno, pues en muchas pacientes que han usado anticonceptivos, el proceso de enfermedad disminuye mucho. De hecho, a veces es un tratamiento. ¿Cómo hacer un diagnóstico a tiempo y qué tan bueno sería si lo hacemos a tiempo y qué complicaciones podría tener si no nos percatamos de que lo padecemos? Sí, eso es muy importante. Miren, lo que quiero dejar para que se queden en la memoria es que todas las mujeres que tengan mucho cólico menstrual o que tengan dolor pélvico crónico deben de revisarse, deben de acudir a revisión. Desafortunadamente, a veces hacemos una ecografía y muchas veces no se ve la endometriosis en la ecografía, solamente que estuviera en los ovarios y produjera un tumor que se llama endometrioma. Eso sí es muy fácil de ver por ecografía.
Pero después de un tiempo que ya veamos que la paciente no se puede embarazar, que tenga dolor a tener relaciones sexuales o mucho cólico, el diagnóstico real y el oportuno es tener que hacer una laparoscopía. Se mete una pequeña cámara a través de tu abdomen, en donde vemos la endometriosis ubicada ya sea en la matriz, alrededor, en los intestinos. Okay. Entonces de ahí con visualizar las lesiones se puede hacer el diagnóstico, pero se toma un pequeño fracción para mandarlo a patología y nos confirma que tenemos endometriosis. Ahora, doctor, ¿hay algún tratamiento para esto? ¿Tiene cura? ¿No Me tiene ganó la cura? pregunta. Esa la iba a hacer yo. No tiene cura, es una enfermedad incurable, pero muchas veces sí se puede controlar Trata muy con bien. las pastillas no anticonceptivas que ya dijo. Un método puede ser curar el dolor, que podemos usar antiinflamatorios. Otro método pudiera ser dar anticonceptivos para suprimir un poquito el efecto de la endometriosis en el cuerpo. Ajá. Otros métodos son, por ejemplo, aplicar el DIU, el Mirena, que se pone dentro de la matriz. Otro método, en casos de severos, tiene que ser cirugía para poder quitar lesiones de endometriosis, etcétera. Claro. Y cuando hay problemas de fertilidad, se tiene que ubicar qué tanto afecta la endometriosis para embarazarte, si tienes trompas tapadas, si tienes adherencias, y a veces poder hacer alguna cirugía para liberar todas las adherencias o quitar los tumores de los ovarios. ¿Es posible que una etcétera. mujer pueda embarazarse con endometriosis? Sí, hay muchos tratamientos. En la endometriosis leve hay varios grados. En la endometriosis leve puede ser en consultorio, a veces con una inseminación, a veces con un tratamiento de ovulación, y en los casos muy severos la in vitro, ¿verdad? Ok. Que es otra Oiga, doctor, y alternativa. una pregunta así para la gente que nos está viendo. Si yo quiero descartar esta posibilidad en mi cuerpo, si quiero llevar a mi hija, ¿la llevo con un doctor en general o específicamente con un ginecólogo o con un especialista? En teoría, el primer nivel de atención debe de poder canalizar a la paciente. Cualquier médico familiar o general debería de poder decir, esta paciente necesita ir con especialista. Muchas pacientes me han preguntado desde cuándo tiene que ir una mujer a revisión. Y yo siempre les he dicho que cuando una mujer empieza a menstruar, debería de acudir con un ginecólogo, sobre todo para sus revisiones de rutina. A lo mejor no vamos a hacer Papa Nicolau ni cosas así, pero podemos hacer las primeras revisiones, alguna ecografía, ayudarles a sus periodos menstruales, cómo poder valorarlos en el sentido médico, si es normal ese dolor o si no es normal, qué tanto flujo menstrual debes de tener, qué periodos son normales y un cuáles no, monitoreo, ¿no? de etcétera. su Y un desarrollo. monitoreo. Porque muchas veces empieza desde nuestras mamás que tampoco se van a revisar, entonces menos van a revisar a sus, Qué a importante sus hijas tocar eso, que adolescentes. nos vayamos a revisar con un experto. Doctor, sus páginas, sus teléfonos, si queremos hacer consultas, si tenemos algunas dudas, si queremos hacer una pregunta, ¿en dónde lo podemos encontrar? Estamos en el Doctors Hospital, ahí están los teléfonos, el WhatsApp para que puedan escribirnos, ahí damos informes, citas y todo. Tómele Y el foto Facebook, para que no se le Instagram, olvide. Salud para Todas Ginecología, también publicamos algunas cosas. Pues muchísimas gracias, Gerardo. De verdad que es como para nosotros una enciclopedia, ¿no? Sí, un claro. saber aquí, porque hay temas que entre comadres los platicamos y luego no sabemos y andamos inventando. Amiga, de verdad, ve a consultar con un ginecólogo. ¿Cada cuándo tenemos que ir al ginecólogo, la verdad? ¿De perdido qué? ¿2 veces al año? Una vez al año es lo mínimo. Lo mínimo. Deberíamos de ir una vez al año. En mujeres que no tienen vida sexual, acudir a hacer una ecografía, evaluar sus periodos menstruales, etcétera. Y en aquellas que ya tienen vida sexual, pues su Papá Nicolau cada año. Póngaselo de tarea, hombre, está padre. Oye, Y fíjate vas que sabiendo esta muchas pregunta enfermedades. de la endometriosis nos llegó por Instagram, por eso decidimos hacerla. Y también invitamos a toda la gente que si tienen dudas, a través del Instagram, pues aquí filtramos las preguntas y se las hacemos llegar al doctor. Dale. Gracias, Claro, doctor. cuando gusta. Bueno, pues muchas gracias y seguimos con mucho más de cada mañana. No le- Adiós.